Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, que ha venido Papá Noel. Sí, y mira qué regalo tan grande han traído. Bueno, vamos a abrirlo, ¿no? Sí. Bueno, chicos, Cellular Line es una marca. La bajita. Es una marca que tiene muchos productos para teléfonos, soportes, cosas para la moto. Y nos ha mandado unas cositas. ¿Sabéis que nuestros interfonos llevamos los Uber desde hace 2 años? Sí, todo el viaje hemos ido con estos comunicadores. Ya se nos han roto 2 veces. Sí, de hecho, en el último tramo, antes de llegar a España, se nos rompió uno de los intercomunicadores y no podíamos escuchar. Solo teníamos un canal, entonces fue un alivio para mí porque ya no lo... Y bueno, y para mí, porque solo me escuchaba. No, la verdad es que es un problema porque solo oíamos un canal, yo te oía a ti, pero tú a mí no. Y bueno, hemos pensado que ya era hora de cambiar de intercomunicadores. De hecho, es que estamos sin intercomunicadores ahora. Entonces la casa Interfon Nos ha enviado unos intercomunicadores. súper chulo. Interfon lleva la Cellular Line, que es una línea también de toda cantidad de productos. Bueno, pero nos ha mandado, aquí vienen más cosas. Exacto, no solo eso, vamos a sacar todo lo aquí que hay. Aquí vienen los buffs por aquí, vamos a sacar todo aquí. Esto. Vamos a poner todo aquí. Madre mía, cuántas cosas. Qué cajitas, Se nota los italianos, diseño italiano siempre, hasta en las cajas. Ah, mire, viene una notita. Sí. De Interfon. Interfon. A los motociclistas heavies como vosotros no podrían irse para una próxima aventura sin Interfon. Que te diviertas. Stay touch. Muchas gracias. Gracias, mille, Interfon. Vamos a sacar todo lo que hay. Instrucciones. Bueno, vamos a hacer lo que es el unbox. Y luego, dentro de unos días, probaremos todo lo que tenemos aquí y os diremos qué nos ha parecido, ¿vale? Exacto, porque una cosa es verlo y otra es probarlo. Exactamente. Así que... Empecemos. Bueno, pues empezamos primero con estas cositas. Y luego pasamos al intercomunicador. Bueno, pues aquí nos mandan 2 diferentes... Soportes de teléfono. Soportes de teléfono. Bueno, vamos a abrir ese, a ver qué tal. Vale, el teléfono entra así. Tiene esos 2 puntos de apoyo. Aquí hay una goma para poner atrás y tener mejor sujeción. Y se queda así. Eso de aquí va sujetado al maniar o a donde sea que pongas el soporte con un sistema de rótula. Así lo puedes girar y ponerlo de la forma que quieras, de la forma que mejor os venga bien. Y bueno, así queda. Muy bien, me gusta. Vamos a ver el otro ahora que viene. Bueno, este... Ah, ya sé cómo es. Este lo conozco yo. Este está fenomenal. Mirad. Bueno, este en particular a mí me gusta mucho porque este lo ajustas, como podéis ver aquí. Y entonces no tienes el problema que muchas veces el teléfono te sale disparado. Que eso, en fin, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Ajustas aquí, aquí apretas bien y ahora llevas tus gomitas de seguridad. Esta gomita. La sujetas aquí y enganchas. Y esto ya, vamos, ya puedes botar que no se sale. Sistema de rótula como el otro. Y luego llevamos este cable. ¿Para qué es? Pues este cable lo enganchas directamente a la toma de un mechero que tengas antes de la salida o directamente a la batería. Y tienes otra toma de USB aquí. Entonces puedes coger con un cablecito corto y no llevas el cable danzando por la moto. De aquí directamente aquí y lo estás cargando y siempre lo llevas bien porque el GPS consume bastante. Y hoy en día realmente utilizamos el teléfono como GPS. Así que, buen aparatito. Este será más caro que el otro, seguro. Sí, de hecho no he comentado el precio, pero ese de aquí, el primero, el que no llevas toma USB, vale 29,90. ¿Y este cuánto? Ese es un poquito más caro. A mí me encanta este sistema. Ese cuesta 59,90, tampoco es que sea mucho más caro, pero ten en cuenta que si no llevas toma de mechero en la moto, llevarás un USB aquí. Bueno, este lo voy a montar yo en la Vikinga. Así que ya os diré con los saltos que damos si sale disparado el teléfono o no. Si no sale, va a ser mi soporte de teléfono. Seguimos. Bueno, eso de aquí que es, son unos focos. Me gusta, como se ve en la foto. Bueno, pues vamos a abrirlo. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué pequeñito es! ¡Qué pasada!
tiene 10 vatios de potencia, suficiente, 12 voltios lógicamente. Y bueno, sus conexiones, aquí trae todo el cableado como podéis ver. Mirad qué tipo de interruptor lleva. Aquí está el interruptor, esto se engancha en el manillar, cerca de las luces, y aquí lo tenéis. No tiene misterio de instalar esto, lo hace cualquiera, la instalación. Y en la caja viene el juego. Vienen los dos, lógicamente. Esto es un accesorio que lo puedes comprar o no, depende, que es para, si lo quieres enganchar a las barras, pues bueno, lo enganchas con estas piececitas y ya lo tienes. O sea que no tiene, voy a sacar una para que la veáis. En fin, es que claro, luego la forma de engancharlos se enganchan de diferentes formas. Bueno, con los focos, muy bien, ¿eh? Han venido dos, uno para cada moto. El valor de los focos del par cuesta 169, cada cajita con dos focos. Y bueno, luego lo probaremos, a ver qué tal. Probaremos esto, a ver cómo funciona y os lo diremos. Todo lo que estamos aquí sacando lo vamos a probar y bien probado, ya sabéis. Y bueno, ahora los intercomunicadores que tanto nos hace falta. Mirad. Eso sí, esto es lo que nos hacía falta principalmente. Así que... Bueno, Interphone tiene varios tipos de intercomunicadores. Este es el más reciente, es el más nuevo. El que tiene más alcance también. Ese Interphone llega a 1,7 km con el otro. Han venido dos en la caja, también puedes comprar uno si quieres. Como podéis ver, los mandos está todo bien a mano, fácil de manejar. Aquí viene el volumen, más para cambiar. Aquí está el encaje, menos y para cambiar. Bueno, vamos a sacar todo lo que hay en la caja. La verdad es que no abulta mucho, no pesa, es bastante planito para que no sobresalga mucho del casco y no moleste cuando vayas a ponerlo en el top. Aquí viene el cable del cargador, es un mini USB normal, así que es fácil, siempre puedes tener a mano uno de esos. ¿Qué más viene? Las espumitas del micrófono, aquí eso para adentro, para el auricular. Esto también. Bueno, seguimos. Aquí viene pues los soportes para acoplar el intercomunicador. Viene dos tipos de soporte. Ese que es una pestaña, lo aflojas del tornillo y encajas. Aquí viene dos pestañitas para encajar aquí en ese agujero, lo pones así y ya está. Y también viene ese tipo. Mira qué bien, viene con adhesivo 3M. Ya lo hemos llevado en otras cosas en el casco y la verdad es que va muy bien. Así que tienes dos maneras, puedes poner de esta forma o de esta forma. Bueno, pues aquí ya tenemos lo que son los micrófonos, ¿vale? Vienen lógicamente, como son dos juegos, vienen los dos. También con 3M, esto sabéis que va para los cascos modulares, trae dos tipos de micrófonos, para el modular que es este, dame el casco y verás. Entonces, el casco modular, tú lo abres, esto saldría aquí, y entonces, bueno, ahora llevo otro que tengo que cambiarlo, y entonces lo llevas aquí, te comes el bocadillo, lo bajas para abajo, lo bebes agua, lo pones aquí y no te molesta. Y luego tenemos el otro, que es este, ¿vale? Que imaginaros que esto es un casco integral, esto ya para casco integrales, iría por aquí dentro, o sea, por aquí, pero por la parte de dentro, evidentemente. Va pegado, lo podéis poner aquí, lo podéis poner si queréis en un lateral para que los suspiros no se os oigan cuando estéis jadeando por una pista sufriendo. Nosotros, como llevamos dos micrófonos, llevamos llevamos el que tenemos para las GoPro, pues tenemos una instalación un poco más compleja. Pero, toma el casco, llevas la conexión, o sea, realmente para cambiar de uno a otro solo tendrías que quitar la conexión, no tienes que desmontar todo, que es un poco, una vez, cuesta un poquito montarlo, es entretenido, y así luego solo tiras de aquí, se te rompe uno, tienes el otro, luego siempre puedes comprar, independientemente de los auriculares, normalmente esto no se rompe nunca, pero vamos, que sepáis que hay opción. Cellular Line Interphone tiene una gama de... Sí, tiene una gama extensísima de intercomunicadores. La verdad es que es una de las empresas de telecomunicadores mejores que hay. Nosotros tenemos el Avast, se manda el último, el más nuevo, que tiene hasta 20 horas me parece, ¿no? 20 horas, esa es otra. Se supone que ese intercomunicador aguanta hasta 20 horas cargado. Ya veremos. Sí. Así que
lo probaremos y se supone que tiene que durar como unos 3 días más o menos, ¿no? Más o menos, fijaros la cantidad que tiene de modelos. Tiene desde 100 y pico euros hasta estos que valen 500 los dos. Lo puedes comprar individuales también, realmente, porque este por ejemplo sirve para hasta 8 personas. Hay otro, por ejemplo, si tú vas con tu pareja solo, para que vas a llevarte este, te compras uno simple y ya está, que vale 100 y pico euros y os comunicáis los dos. Lleva música también, aunque yo no soy partidario de escuchar música. Bueno, una cosa buena que me gusta de este intercomunicador es que hay un canal mix, que puedo escuchar a Vicente hablando, dándome el coñazo, literalmente, y puedo escuchar música a la vez, porque dependiendo del tramo, si es una carretera de esas que es interminable, o si es una pista, o algún sitio, pues lo pongo y puedo escuchar los dos a la vez, porque en el otro auricular... En el otro, ¿qué pasaba? Pues que escuchaba música y a lo mejor yo le quería decir, mira... o música, o estaba escuchando el teléfono con el GPS, una línea solo, no podía escuchar dos cosas a la vez, dos líneas. Entonces sale un perro, mira que va a salir un perro ahí, o un agujero en la carretera, entonces claro, no daba tiempo porque la señorita iba escuchando música. O el GPS, pero igualmente yo siempre iba adelante, la mayoría de las veces. Bueno, la cuestión, que tiene esa opción, que es bueno para los que lo usáis. Y bueno, y 20 horas yo calculo que nos va a durar 3 días el intercomunicador sin tenerlo que cargar. Eso es un punto muy bueno. Porque... Sí, porque muchas veces cuando estamos de acampada vamos con los powerbanks solo y claro, a más cosas cargas, más se vacía todo. Entonces que nos aguante 2 o 3 días está fenomenal. Nosotros prácticamente aguantaban un día y ya no aguantaba más. Me encanta que no pese mucho, tampoco abulta mucho, en el casco no va a sobresalir tanto, así que no corre el riesgo de romperse o... Y de todas formas, esto hay que probarlo. Yo siempre digo que todas las cosas estas son muy bonitas así, pero la velocidad se demuestra andando. Así que probaremos ahora un viaje que vamos a hacer, un pequeño recorrido por España. Nos vamos a llevar. Estaremos unos días, usaremos, agotaremos la batería para ver lo que dura. Nos montaremos en los cascos estos, en los Givi. Y luego cuando nos vayamos, continuemos el viaje dentro de unos 15 días que queremos irnos, más o menos, o 20, no sé. Bueno, nos tenemos que haber ido ya, pero se alargan las cosas. Que nos vamos ya para Asia directos, los vamos a llevar en todo nuestro viaje y los vamos a probar muy a fondo y ya os iremos diciendo cómo va. Qué nos parece y todo. Y bueno, cuando estuvimos viajando por España iremos con esos cascos Givi, así que si nos veis, ya sabéis, a saludar. Pues nada, muchachos, yo creo que... ¿Ya está todo? Una vez que lo hayamos probado, os contaremos cómo va, haremos otro vídeo y os diremos realmente si esto dura 20 horas, si el alcance es bueno, si la claridad es buena, si aquí en el soporte el teléfono ha salido volando o no, y todo. Y ya os explicaremos los pros y los contras que le vemos a este material que nos ha enviado. Y por supuesto los superfocos estos, que tienen una pinta buenísima. Tengo ya unas ganas de montárselos, luego ya veremos cómo van de alumbrado. Así que, muchachos, pues hasta el próximo vídeo, nos vemos, espero que os haya gustado. Like si os gusta. Si no os gusta, ya sabéis, para abajo. Y comentad con vuestros amigos, si tenéis interés en comprar intercomunicadores, cualquier cosa de esas, pues ya sabéis, meteros en la página abajo. Echadle un vistazo que os va a sorprender todo lo que tiene. Exacto. Así que nos vemos en el próximo vídeo.